Bienvenidos a Ciencia en Contexto. ¿Y esto para qué? Un espacio de la Universidad de América donde aterrizamos la ciencia a la cotidianidad y a la realidad de la sociedad. Hoy tenemos un tema muy interesante y ustedes van a darme la razón porque hoy estamos hablando en el mundo de inteligencia artificial, de tecnologías convergentes, este término de machine learning, de microredes, y justamente hoy vamos a enfocar este espacio en una investigación muy interesante que adelantó el profesor Luis Fernando Ruiz, un profesor de la Casa de la Universidad de América, alrededor de las microredes híbridas, de la energía solar y bueno, cómo esto se conecta y qué beneficios tiene para la sociedad. Profesor Luis Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast. Cuéntenos por favor un poco de usted, quién es el profesor Luis Fernando y por qué está trabajando en estos temas de investigación y de microredes y de energía. Buenos días, Susan, muchas gracias por invitarme a este espacio. Me parece muy importante pues, hablar sobre esto en este espacio tan promovido. Bueno, yo soy ingeniero mecánico de profesión, me gradué en el 2012, de ahí salí a trabajar. Mi primera experiencia laboral fue como instructor del SENA y pues digamos que en medio de mi experiencia como instructor del SENA me di cuenta que quería seguirme capacitando en esa vocación docente. Entonces mi camino fue pues irme por los posgrados, ir a hacer un posgrado en Brasil, primero la maestría, después el doctorado, y pues ahí comenzó todo este camino de la investigación. Digamos que mi investigación está mucho más enfocada hacia la parte del uso de modelos de inteligencia artificial para solucionar diferentes problemas de la ingeniería. Y pues la aplicación específica que nos cita hoy para este podcast acabó siendo una colaboración con la Universidad de Purdue, donde llegamos a trabajar con un compañero que se graduó conmigo de la Universidad de la UIS. Trabajamos en este tema de microredes híbridas. Digamos que él también quería incursionar en esta parte de inteligencia artificial en la cual yo ya tenía una experiencia y él quería hacer esa aplicación específica para energías renovables. Entonces digamos que ese fue como el inicio, donde se inició toda esta investigación, todo este camino de la inteligencia artificial aplicada hacia la gestión de energías renovables. Profesor Luis Fernando, primero quiero felicitarlo porque este es un artículo que se publicó el año pasado en un cuartil 1, que son las bases de indexación a nivel mundial de mayor impacto, y esto es muy relevante saber cómo el conocimiento que se genera en nuestras universidades en Colombia, en alianza por supuesto con otras instituciones como en este caso Purdue, genera este tipo de impactos a nivel mundial. Entonces felicitaciones, pero vamos a empezar por lo básico, profesor Luis Fernando, y es ¿qué es Machine Learning? Porque es un concepto que escuchamos casi que a diario, pero creo que no lo entendemos del todo, y eso cómo se conecta justamente con una microred híbrida y también qué es una microred híbrida. Claro, bueno, Machine Learning, bueno, es un término muy usado, yo creo que está súper de moda en la actualidad, y son básicamente modelos que se han trazado, que intentan simular el proceso de aprendizaje de redes neuronales naturales, un proceso que tenemos todos, ¿cierto? Entonces son básicamente modelos que se usan para aprender a hacer tareas específicas a base de una cantidad de datos grande, particularmente grande. Entonces, digamos, en español su traducción literal es aprendizaje automático, ¿cierto? Entonces es básicamente estos tipos de herramientas tecnológicas, algorítmicas, que nos han permitido hacer tres tipos de tareas. Yo eso también lo uso mucho en mis clases de modelos matemáticos, yo les explico esto a mis estudiantes en esa clase. El Machine Learning se usa para tres cosas específicas. Bueno, tiene muchas aplicaciones, pero son tres tareas bases. Una es la clasificación, la otra es el agrupamiento, clustering, y la otra son tareas de regresión. Básicamente, si tienes por lo menos un ejemplo básico, tienes una serie de fotografías y quieres captar qué objeto está en la fotografía, puedes usar un modelo de Machine Learning para clasificar cuál es el objeto que está dentro de la fotografía. Si quieres hacer una tarea de regresión, que es por lo menos el caso que nos atañe acá, intentas predecir cuál va a ser la temperatura en el siguiente mes o en los siguientes días, entonces eso es una tarea de regresión.
o clustering, que es más aplicado a la parte de inteligencia de negocios. Es cuando por lo menos los bancos intentan hacer un estudio de crédito para una persona que va a adquirir una tarjeta de crédito. Entonces ellos, con una base de datos que ellos tienen, ellos miran el historial crediticio de la persona, miran ciertas particularidades de la persona y la clasifican como una persona de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo para hacerla acreedora a este crédito. Entonces esos son los modelos de Machine Learning, básicamente modelos que nos ayudan, nos han facilitado muchísimo la vida. Y aplican para todo, por lo que acabo de entender. Exactamente, tienen aplicaciones en la banca, en la parte económica, en medicina, en ingeniería, aplican para todo básicamente. Entonces son modelos que sí, nos han facilitado muchísimo la vida y pues son tan versátiles que por eso han ganado su fama últimamente. Entonces, obviamente por todas esas aplicaciones que tienen en diferentes campos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la parte de las microredes? Bueno, las microredes, para empezar a explicar o contextualizar, las microredes son generadores pequeños, ¿sí? Nosotros tenemos la red principal que nos distribuye energía en todo el país, en todo el mundo, que son unas redes que son abastecidas por generadores con alta generación. Las microredes son básicamente generadores a más pequeña escala que pueden surgir para alimentar situaciones específicas de energía, situaciones específicas o aplicaciones específicas. Y las microredes híbridas, bueno, microredes son generadores. Híbridas es que se toman energía de diferentes fuentes. En este caso, las microredes que nosotros venimos trabajando con estos modelos de Machine Learning son microredes híbridas eólico-solar. Entonces toman energía de paneles fotovoltaicos o del sol y toman energía de turbinas eólicas, o sea, del viento, y además de eso pues también cuentan con un banco de baterías de respaldo. Entonces por eso el concepto o el término microred híbrida. Y muy importante, en territorios en Colombia, aislados o alejados de pronto, donde no podamos tener un acceso a ciertas redes energéticas, y bueno, creo que esto puede ser también una solución para lograr una conexión energética de diferentes regiones del país. Esto se está usando, me queda claro, en Colombia, pero en el mundo también. ¿Qué tan avanzado está el uso de microredes para energía eólica? Claro, no, digamos que hay países como China e India que son pioneros en la implementación de este tipo de hibridación para generadores, o sea, en estas microredes. Y pues, ¿de dónde surge la necesidad? Principalmente en aplicaciones agrícolas, en grandes extensiones agrícolas donde no tienes, ciertos puntos no tienes acceso a la red principal y tú tienes que proveer energía de algún tipo. Antiguamente se usaban los generadores diésel o los generadores a gas, pero pues con todo este cambio en el mundo, todo este cambio, este paradigma de irnos hacia las energías renovables, entonces ellos empezaron a adoptar este tipo de microredes para suplir esas necesidades energéticas, principalmente en el campo. También hay aplicaciones en telecomunicaciones, todas estas antenas de celulares, ellas necesitan pues cierta cantidad de energía que en la actualidad se está abasteciendo por medio de microredes, energía eólica, energía solar principalmente. Entonces, digamos que en el mundo, en el contexto, China e India son los pioneros, o bueno, son como los países que van más avanzados en estas implementaciones. Actualmente en Colombia también la estamos implementando bastante, más como también pues por acompañar el cambio o esa transición energética de energías fósiles o energías fósiles hacia energías alternativas, más también por la necesidad o la precariedad del suministro energético en muchas zonas del país. Nosotros vemos que los índices SAIDI y SAIFI, principalmente en la región Caribe, ¿qué es eso? Son los índices que nos indican cuál es la intermitencia y la cantidad de interrupciones que se dan en el año en el suministro de energía. Ok, o sea, la continuación de contar con acceso energético. Exactamente, entonces en la región Caribe nosotros tenemos esos índices muy altos y pues no es un secreto para nadie que en la costa la luz se vive cayendo, eso genera picos de energía, los apagones, otra vez. Exactamente, es la energía más cara del país. Entonces digamos que en estas regiones se han adoptado como esas soluciones también,
Y además de eso, pues que también contamos con una ventaja en este tipo de regiones porque pues, tanto el potencial eólico como el solar son muy importantes en esta región caliente. Entonces digamos que así, para resumir, en el mundo esto es una tecnología que se ha venido aplicando desde hace mucho tiempo y en el contexto nacional se ha venido aplicando también en ciertas regiones del país más por una necesidad. Maravilloso, porque Colombia es un país rural, es un país además donde tenemos una deuda histórica con el sector rural, y creo que este tipo de soluciones nos ayudan también a entender la diversidad de nuestros territorios y a resolver este tipo de problemáticas. Y esto suena muy necesario, muy valioso, pero ¿qué retos tiene hoy Colombia de realmente implementar el uso de estas microredes para energía eólica? Sí, digamos que los retos son en general para todos. ¿Cuál es el reto principal de implementar este tipo de soluciones energéticas en el mundo y en Colombia, obviamente? Como todos sabemos, la energía eólica y la energía solar no son constantes a lo largo de un día, a lo largo del tiempo. Tenemos sol en la mañana, en la noche no tenemos sol. Tenemos vientos unos días, otros días no tenemos viento. Podemos tener un día nublado, así como tenemos un día con bastante radiación. Entonces, el principal desafío de la implementación de las microredes híbridas eólico-solar básicamente es saber cómo manejar esa intermitencia en las fuentes que abastecen este tipo de generadores. Una suerte de predicciones, podríamos decir. Exactamente. Entonces, ese es como el principal desafío que se ha venido asumiendo desde el punto de vista, bueno, lo hemos solucionado en este caso, usando los modelos de inteligencia artificial, los modelos de machine learning. Okay. Otro desafío que se puede presentar con la implementación de este tipo de microredes es que la inversión inicial puede ser importante. La operación de una microred en el tiempo es prácticamente nula, no tiene ningún costo, mientras que la inversión inicial puede ser relativamente costosa. Digamos que una microred para abastecer alrededor de 10 hogares promedio aquí en Colombia puede estar valiendo entre 50.000 y 100.000 dólares. Entonces ese digamos que es otro de los inconvenientes que podemos encontrar, aunque que a largo plazo se convierte en una ventaja, ¿no? Digamos que después de que sea instalada la microred, los costos de operación son básicamente nulos. Necesitamos una inversión importante, sector público, sector productivo, para poder hacer estas implementaciones en los territorios de nuestro país. Me queda claro, y voy a tratar de ver si lo entendí bien, el Machine Learning nos permite tener modelos que anticipan o pronostican de alguna manera esas condiciones climáticas que necesitamos para avanzar en este tipo de energías. ¿Es eso cómo se cruza para avanzar en esas microredes de energías? ¿Es así como lo están usando ese Machine Learning específicamente para las microredes? Exactamente. Entonces nosotros lo que hacemos es alimentamos un modelo de Machine Learning, un modelo de regresión, que él aprende a predecir en los días futuros, en las semanas futuras, cuál va a ser el comportamiento del sol, cuál va a ser el comportamiento del viento, para nosotros aprender a gestionar esas energías, ¿sí? Ese es otro inconveniente tal vez, o que podría llegarse a encontrar si nosotros no sabemos predecir correctamente cuál va a ser el comportamiento de estas fuentes a lo largo del tiempo. Nos podemos quedar sin energía, básicamente, claro, o podemos estar desaprovechándola. Tenemos un día con bastante sol y tenemos las baterías totalmente cargadas y tenemos un gasto energético o un consumo energético muy bajo, entonces básicamente estamos desaprovechando la energía del sol. Entonces, ¿cuál es la idea del Machine Learning acá? Es aprender a predecir en intervalos de tiempo dados esa cantidad de energía o ese comportamiento del sol y del viento para gestionarla de forma correcta y optimizar el aprovechamiento de la energía renovable, obviamente también teniendo en cuenta que no se puede dejar de suministrar carga, o sea, no podemos quedarnos colgados con la cantidad de carga que se nos está pidiendo desde la microred. Maravilloso, profesor Luis Fernando. Creo que es una oportunidad muy valiosa de aportarle a la transición energética, pero también enfatizamos en que esto es un proceso gradual, no podemos dejar de depender de las energías tradicionales, pero apostarle a este tipo de nuevos conocimientos nos permite pensar en un futuro más esperanzador, donde la ciencia le esté aportando justamente a la solución de estas necesidades que tenemos como sociedad. Para cerrar, profesor Luis Fernando, ¿qué consejo le daría? Usted es un profesor muy joven, inició además
desde el SENA has tenido una carrera muy bonita de crecimiento en la docencia, en la investigación, hasta llegar a una formación doctoral fuera del país. ¿Qué consejo le daría a esas nuevas generaciones que todavía no saben y no conocen sobre la ciencia? ¿Cómo motivarlos a que escojan este camino científico y que lo tengan como un proyecto de vida? Bueno, pues hablo desde mi experiencia, ¿no? O sea, ¿cuál es mi consejo para aquellas personas? Y yo también soy coordinador del semillero aquí en la Universidad de América y es algo que también intento hablar con los semilleristas que me acompañan. ¿Qué consejo les daría? Soñar en grande, pero empezar por lo pequeño. Entonces, tú puedes plantearte una meta a largo plazo, pero tienes que plantearte también metas, hablando en el ámbito científico, metas que sean realizables en el corto plazo. Con eso te sigues motivando alcanzando esas pequeñas metas a corto plazo y eso te da para llegar más adelante a una meta muy grande a largo plazo, a grandes sueños. Maravilloso, profesor Luis Fernando, pues felicitaciones de nuevo. Gracias. Muchas gracias por compartirnos estos resultados maravillosos y bueno, esperemos que la industria de todo lo que se está desarrollando alrededor de las energías alternativas siga evolucionando por la sostenibilidad de nuestro planeta. A ustedes muchas gracias por escucharnos desde el podcast Ciencia en Contexto. ¿Y esto para qué?